La Semana Santa es, para muchos, un tiempo sagrado. Días de recogimiento, oración y silencio. Pero detrás de esa aparente paz, hay quienes aseguran que, justo en estas fechas, el velo entre nuestro mundo y el otro se adelgaza. Es cuando las calles solitarias cobran vida con presencias que no deberían estar ahí. Es cuando lo inexplicable se manifiesta de formas discretas, pero profundas. Una figura que aparece en la capilla de una casa, un rostro que se asoma en el reflejo de una vitrina, una sombra que te sigue sin hacer ruido, pero que sabes que está ahí. Esta noche te contaré relatos que no aparecen en noticieros ni en periódicos, historias que han sido silenciadas, ignoradas o tildadas de invención, pero quienes las vivieron jamás volvieron a ser los mismos. Todos los relatos de este video ocurrieron en México durante Semana Santa, desde los pasillos oscuros de Tlajomulco, Jalisco, hasta las afueras de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Cada historia es un testimonio del miedo más puro, aquel que nace cuando no puedes confiar ni en tus propios ojos. Bienvenido a estos relatos de terror sucedidos en Semana Santa. La mirada de la Virgen. Cuando mi madre me envió a pasar la Semana Santa con mis tíos en Tlajomulco, jamás imaginé que esa visita se convertiría en una pesadilla. Llegué un miércoles por la tarde. Mi tía me mostró la casa y el cuarto de visitas, ubicado al final de un pasillo largo y angosto. Lo primero que noté fue una pequeña capilla en la pared, justo antes de mi habitación. Dentro, una figura de yeso de la Virgen de Guadalupe descansaba en un nicho iluminado por una vela titilante. El primer día no ocurrió nada extraño, pero en la noche, al regresar del baño, sentí algo raro. Mientras pasaba junto a la capilla, juraría que la Virgen me miró, no con ternura, sino con una frialdad escalofriante. Me detuve, la observé con más detalle. Sus ojos, fijos en mí, parecían brillar con malicia. Tragué saliva y me apresuré a mi habitación, convencido de que solo era mi imaginación, pero cada noche la sensación empeoraba. Al cruzar el pasillo, sentía su mirada perforándome la espalda. Probé mirar de reojo y lo que vi me heló la sangre. La figura giraba, lenta pero segura, siguiéndome con sus ojos vacíos. Llegó la madrugada del Viernes Santo. Dormía, cuando unos ruidos en la puerta me despertaron. Era como si alguien intentara abrirla desde afuera. Me levanté, paralizado. El sonido continuó, insistente. Respiré hondo y, armándome de valor, abrí la puerta de golpe. No había nadie, pero algo se movió a mi izquierda. Volteé justo a tiempo para ver cómo la figura de la Virgen se acomodaba bruscamente en su nicho, como si intentara fingir que jamás se había movido. Su mirada seguía fija en mí. Corrí al cuarto de mi tía y le conté todo, pero no me creyó. «Debes estar cansado, hijo», dijo, condescendiente. Sin embargo, mi primo me dijo que si quería, podría dormir en su cuarto para que me sienta más seguro. Acepté. En su cuarto, sí me sentía más seguro, pero no a salvo, pues sabía que, mientras aquella figura siguiera allí, acechándome en la penumbra, cualquier cosa podría pasar al dormir. El ente del Jueves Santo. Era Jueves Santo en Atotonilco, Guanajuato, y el pueblo, normalmente lleno de vida, lucía inquietantemente callado. Las campanas de la parroquia ya habían sonado por última vez, y las calles estaban totalmente solas. Ana, una joven, regresaba sola a casa luego de visitar a su mejor amiga, con quien había estado aquel día hasta casi medianoche. Mientras caminaba, notó algo raro. No había perros ladrando, ni siquiera los grillos se escuchaban. El ambiente estaba muy pesado. A medida que avanzaba por una calle estrecha, sintió que alguien la observaba. Al voltear, no había nadie, o eso pensó. Pasó junto a una iglesia que quedaba por su casa, la cual ya estaba cerrada, lo que le pareció extraño, pues en esa época del año las iglesias son más activas a esas horas de la noche. Pero aquella iglesia se veía ya cerrada. Al pasar,
Había algo adentro que le llamó la atención. Se detuvo y fijó la vista entre las rendijas de la puerta. Allí dentro había una figura alta, delgada, envuelta en un manto oscuro. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda, como un vacío que absorbía todo lo que lo rodeaba. El aire se volvió helado. La figura volteó directamente hacia Ana y con una voz macabra y algo burlona le dijo: Su padre los abandonó. El sonido no salió de una boca, sino que retumbó dentro de su cabeza, como si su propia mente la traicionara. Ana quiso correr, pero sus piernas no respondían. No podía apartar la mirada. La figura comenzó a avanzar, deslizándose sin tocar el suelo, y con cada paso, un terror inmenso se iba adueñando cada vez más de Ana. Ana cerró los ojos y rezó, no porque fuera devota, sino porque algo dentro de ella le decía que esa presencia se alimentaba de quienes dudaban, de quienes no creían. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no había nadie, ni figura, ni susurros, solo su respiración agitada y el helado sonido del aire. Desorientada, decidió volver a casa temblando, pensando en aquella frase: su padre los abandonó. Pero, ¿a qué padre se refería? ¿Acaso al sacerdote o tal vez, y lo más seguro, a Dios, Padre, Hijo? Y no, no puede ser, porque si nos hubiera abandonado, ¿quién me salvó de aquel ente?, pensó. Pero al entrar a su casa y recostarse en su cama entre la oscuridad de aquella noche, a lo lejos se escuchó un susurro, algo como una risa macabra, y ahí supo que tal vez nunca estuvo a salvo, y aquella cosa se estaba alimentando del terror de los habitantes de Atotonilco. La sombra en la catedral. Eran casi las 12 de la noche cuando Manuel salió de su trabajo. Como cada noche, caminaba por las calles del centro histórico, rumbo al metro Zócalo. Las luces tenues de los faroles apenas iluminaban las piedras centenarias que rodean la catedral metropolitana. Todo parecía en calma, pero en el ambiente había algo diferente. Un frío seco, que no venía del clima, sino de la sensación de estar siendo observado. Frente a una de las puertas laterales de la catedral, una figura se alzaba en completo silencio. No parecía moverse, pero su presencia era tan intensa que Manuel sintió la necesidad urgente de apartar la vista. Lo más extraño era que no podía ver su rostro. Era solo una silueta humana completamente negra, con una forma difusa, como si estuviera hecha de humo espeso, ajena a toda lógica. Pensó que era su imaginación, tal vez alguien rezando a esa hora, pero al seguir su camino, notó que la figura aparecía una y otra vez, en la entrada del atrio, entre los árboles, incluso en el reflejo de una vitrina. Siempre inmóvil, siempre observando. Aceleró el paso. Intentó llamar a alguien, pero su celular no tenía señal. El ruido de la ciudad había desaparecido por completo, como si lo hubieran sacado del mundo real. Ya no escuchaba ni sus propios pasos. Dio vuelta llegando a la plancha del Zócalo, y cuando miró por última vez antes de dar vuelta, la figura ya no estaba. Respiró aliviado, pero antes de entrar al metro, giró instintivamente la cabeza. En lo alto de la catedral, justo en la torre del campanario, la silueta lo observaba desde lo alto, estática, pero profundamente inquietante. Manuel llegó a casa en silencio, con el corazón palpitando. Nunca volvió a pasar por esa zona a medianoche, pues sabe que hay cosas en esta ciudad que no son humanas, y algunas te acechan cuando todo el mundo duerme. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.